Este video es para ti que te has estado sintiendo incapaz. Tal vez te levantas cada día con la sensación de que no haces diferencia en el mundo, de que nada cambia, de que no eres suficiente. Puede que ya hayas intentado varias veces, pero siempre terminas chocando con la misma frustración. Yo sé, porque yo también he estado en ese lugar. Miras a tu alrededor y parece que todos avanzan, se casan, tienen hijos, consiguen empleos, logran metas, mientras tú sientes que te quedaste atrás. Y, en el fondo, quizá piensas, ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero déjame decirte algo muy importante, no llegaste a este video por casualidad. Si estás aquí, es porque todavía existe un propósito para tu vida, aunque ahora no puedas verlo. Y quiero que me acompañes hasta el final, porque este mensaje puede encender en ti la llama que las luchas, las comparaciones y las decepciones apagaron. Prepárate el corazón, porque hoy vas a descubrir que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo tu historia. La madrugada se extendía como un pasillo sin fin, y Sarita miraba el techo oscuro con los ojos llorosos, sintiendo el peso de una vida que parecía no avanzar. «No sirvo para nada», susurró, casi sin voz. Su marido dormía profundamente a su lado, exhausto por el trabajo de otro día. Él era perfecto a sus ojos, trabajador, cariñoso, presente cuando podía. Pero, irónicamente, eso aumentaba aún más el dolor, porque ella no conseguía corresponderle de forma práctica. Él mantenía la casa solo, y ella se sentía apenas una carga, incapaz de ayudarlo. El corazón le apretaba con la sensación de estar viviendo a la sombra de alguien que merecía mucho más. El silencio del cuarto parecía burlarse de su fragilidad. Sarita se levantó, caminó hasta el espejo y vio un reflejo que ya no reconocía. Una mujer con estudios universitarios, pero sin trabajo, sin rumbo, sin hijos. «¿Qué hice con mi vida?», se preguntó, con los labios temblorosos. Había intentado concursos, entrevistas, tratar de demostrarse a sí misma que todavía recordaba lo aprendido en la universidad, pero en todos los intentos había fracasado. «Ni siquiera recuerdo lo que estudié. Soy inútil», dijo, secándose una lágrima que se deslizó sin pedir permiso. El eco de la palabra inútil parecía repetirse en su mente, como un martillo cruel que no daba tregua. Los recuerdos de todas las puertas cerradas llegaban uno tras otro. El examen en el que quedó por debajo de la nota, la entrevista en la que sintió que su voz se apagaba, la sensación de no encajar en ningún lugar. «No ayudo en nada aquí», confesó en voz baja. Recordaba la expresión siempre cariñosa de su marido, diciéndole, «Amor, no te exijas tanto, yo estoy aquí contigo». Pero, dentro de ella, la frase sonaba a ironía. Él la apoyaba, pero ella no se apoyaba en sí misma. La distancia entre el amor de él y su autoestima se volvía cada vez mayor. El deseo de ser madre, un sueño cultivado desde siempre, hacía todo aún más doloroso. «Ni siquiera puedo quedarme embarazada», se desahogó, abrazando la almohada con fuerza. El vacío dentro de ella no era solo emocional, sino también físico. Cada intento frustrado, cada examen, cada mes de espera se convertía en otra piedra sobre sus hombros. El marido decía con ternura, «Sucederá a su debido tiempo». Pero para ella, el tiempo parecía solo un enemigo lento y cruel. La sensación era de estar fallando como mujer, como esposa, como persona. Se sentó de nuevo al borde de la cama, la mirada fija en el suelo, y dejó que el llanto brotara sin resistencia. «Dios, ¿por qué conmigo?», murmuró. No era una oración de fe, sino un grito de desesperación. La casa silenciosa parecía tragarse sus palabras, pero dentro de ella algo se estremecía. El corazón latía más rápido, no por esperanza, sino por angustia. Y en medio del caos, un pensamiento atravesó su mente como un relámpago. ¿Y si nunca lo logró? El miedo a nunca ver su vida cambiar era tan asfixiante que parecía más fácil rendirse que seguir soñando. Miró a su marido dormido, el semblante sereno en contraste con su tormenta interna. «Él merecía a alguien mejor», dijo entre sollozos. Pero al mismo tiempo sabía que él jamás pensaría así. Él la amaba, la apoyaba, creía en ella, incluso cuando ella misma no lo hacía. Esa contradicción la destruía. ¿Cómo podía él ver valor donde ella solo veía fracaso? Las lágrimas aumentaron, y con ellas la sensación de estar atrapada en un cuerpo y en una vida que ya no reconocía.
El amor de su marido era real, pero la soledad que sentía era todavía mayor. El móvil vibró sobre la mesita de noche, iluminando el cuarto oscuro. Era una notificación cualquiera, pero Sarita cogió el aparato como si fuera una señal. Una frase compartida en una red social decía: "No eres inútil, simplemente aún no has descubierto tu propósito". Ella rió con ironía. Hablar es fácil, si al menos yo tuviera un propósito. Pero la frase se quedó pegada en su mente como una semilla incómoda. Por más que intentara rechazarla, no lograba quitarse la sensación de que había en ella algo que necesitaba ser escuchado. El peso de años de fracasos parecía insoportable, pero una pequeña chispa se negaba a apagarse. Sarita sintió esa chispa cuando recordó las veces en que hablaba con amigas y lograba animarlas con palabras sencillas. ¡Qué curioso! Consigo animar a los demás, pero no a mí misma, reflexionó en voz baja. Ese recuerdo trajo una sensación extraña. Quizás aún había en ella algo que podría ser útil, si tuviera el coraje de florecer. Pero el coraje era precisamente lo que creía no tener. Se acostó de nuevo, pero el sueño no llegaba. El corazón latía como si llamara a un despertar que aún no comprendía. Cada latido parecía decir: tú todavía puedes. Pero la mente contraatacaba: no tengo fuerzas. El conflicto entre la fe y la desesperanza crecía dentro de ella como una batalla silenciosa. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y Sarita sabía que la noche todavía sería larga. Pero algo en esa noche ya no parecía común. Era como si el dolor estuviera preparando el terreno para algo mayor. Y en aquel cuarto silencioso, entre lágrimas y pensamientos, Sarita no imaginaba que estaba dando los primeros pasos hacia una transformación. Aún no sabía que sus manos cansadas de sostener pruebas rechazadas pronto sostendrían nuevos caminos de aprendizaje. Aún no sabía que su voz, sofocada por años de silencio, sería escuchada por muchos. Aún no sabía que su dolor de hoy sería la fuerza del mañana. Pero, incluso sin darse cuenta, el destino ya empezaba a susurrar: tu historia no ha terminado, apenas está comenzando. La noche avanzaba y, como siempre, Sarita abrió la Biblia antes de dormir. El ritual era fiel, pero esa noche parecía diferente. Los ojos se llenaban de lágrimas y las palabras no salían del corazón. Señor, intento ser constante, pero ¿por qué me siento tan vacía? La luz tenue del flexo iluminaba la página, pero parecía no alumbrar su alma. Leer la palabra era su último gesto del día, el hilo de esperanza que aún la mantenía en pie. Sin embargo, en lo íntimo, permanecía la sensación incómoda de que nada cambiaba. Era como repetir una oración sin respuesta. Sarita asistía a la iglesia siempre que podía, pero dependía de su marido para ir, ya que no tenía cómo desplazarse sola. Él trabajaba demasiado, llegaba exhausto, y muchas veces no había forma de acompañarla. Cuando finalmente estaba en el templo, abrazaba ese momento con todas sus fuerzas, pero la ausencia constante la hacía sentirse alejada de la comunidad. Se comparaba con otras mujeres que siempre estaban presentes, activas en los ministerios, con testimonios para compartir. Soy tan pequeña al lado de ellas, pensaba, ocultando el dolor detrás de sonrisas corteses. Durante un culto reciente escuchó al predicador: aunque no lo sientas, Dios sigue escuchando. Las palabras debían ser bálsamo, pero sonaron como hierro al rojo vivo. El problema es que yo nunca siento nada, murmuró para sí. Mientras el canto resonaba, miraba alrededor y veía madres meciendo a sus hijos, mujeres contando bendiciones laborales, familias enteras alabando juntas. Sarita cantaba, pero el corazón gritaba en silencio: ¿y yo, Señor, por qué conmigo no pasa nada? Al volver a casa cumplió su hábito fiel, enviaba versículos a amigos y familiares. El Señor es mi roca, escribió a un primo. La alegría del Señor es nuestra fuerza, mandó a una amiga. Llegaban respuestas llenas de gratitud. Me hacía mucha falta esto hoy, gracias, Sarita. Pero, sola en su cuarto, el contraste era doloroso. Ella deseaba, en el fondo, que alguien hiciera lo mismo por ella. ¿Quién me recordará que yo también necesito fuerza?, pensó, acostándose con el celular aún en la mano. El marido llegó del trabajo y la encontró en silencio. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó con mirada llena de cariño. Sí, solo cansada, respondió, sin atreverse a abrir el corazón. Él la abrazó y dijo:
Eres más que suficiente, no lo dudes. Pero las palabras, aunque dulces, no lograban penetrar la muralla de autocrítica que ella misma había levantado. Él dice eso porque me ama, no porque sea verdad, pensaba en secreto. Esa madrugada, Sarita intentó orar sola. Se arrodilló al lado de la cama, pero las palabras no salían. Dios, ¿me oyes de verdad?, susurró, con la voz entrecortada. El silencio fue tan profundo que pareció confirmar sus dudas. Con lágrimas en los ojos, se levantó sintiéndose rechazada incluso por el cielo. Ya no sé orar, se confesó, volviéndose a acostar. La incapacidad de hablar con Dios sola la hirió más aún que el desempleo o la infertilidad. La comparación con las demás mujeres la corroía día tras día. Veía testimonios en redes sociales, fotos de familias sonrientes, relatos de logros. ¿Y yo? Nada cambia en mi vida. El corazón se llenaba de tristeza y, luego, de culpa por envidiar la felicidad ajena. No debería sentir esto, pero lo siento. El conflicto la destruía por dentro. Quería alegrarse por los demás, pero el dolor de no tener lo mismo resultaba insoportable. En una de esas noches, el celular vibró. Sarita corrió a mirar, esperando una palabra de consuelo, pero era solo una notificación publicitaria. «Nunca es para mí», murmuró decepcionada. Lo que no percibía era que, en el fondo, el verdadero mensaje ya resonaba dentro de ella. Las palabras que enviaba diariamente a los demás también eran semillas plantadas en su corazón, listas para florecer. Solo que, en esa fase, no lograba creerlo. El peso de no ser madre, de no trabajar, de no contribuir económicamente y de sentirse espiritualmente seca era aplastante. «Solo quisiera ser suficiente», dijo en voz baja, abrazando la almohada. El marido la apoyaba, la iglesia la recibía cuando podía asistir, pero nada llenaba el vacío interior. El dolor parecía aumentar cada día, como una ola a punto de desbordarse. Y así, la primera caída de Sarita no fue señalada por un hecho externo, sino por el cúmulo silencioso de frustraciones. Fue una batalla librada dentro de ella, entre fidelidad y vacío, entre fe y sensación de abandono. La llama de la fe todavía ardía, pero pequeña, casi imperceptible. El silencio de Dios parecía ensordecedor, pero, sin darse cuenta, Sarita estaba a punto de ser llevada aún más hondo, para que surgiera la verdadera transformación. La madrugada parecía interminable. Sarita intentaba dormir, pero los pensamientos se arremolinaban como tormenta. El marido descansaba a su lado, exhausto del trabajo, mientras ella se daba vueltas, ahogada por la sensación de fracaso. «No puedo quedar embarazada, no consigo trabajo, no sé orar. ¿Qué quedó de mí?», susurró con la voz entrecortada. Las lágrimas corrían silenciosas, como si no quisieran molestar, pero dentro de ella resonaba un grito ahogado: «Soy inútil». El corazón se apretaba, y la fe, antes firme, parecía desmoronarse en polvo. Se levantó y caminó hasta la sala. La Biblia estaba sobre la mesa, abierta en el versículo que había leído la noche anterior. Tocó las páginas como quien toca una herida. «Leo, pero no siento nada. ¿Será que el Señor me dejó?». El silencio de la madrugada respondió solo con el ruido distante de los coches. Se sentó en el sofá, abrazó las rodillas y dejó que el llanto viniera con fuerza. La sensación de que sus oraciones chocaban contra el techo era insoportable. Hablo, pero nadie escucha. El vacío espiritual era más cruel que cualquier carencia material. El deseo de ser madre la aplastaba cada día. Cada ciclo menstrual era una nueva prueba de derrota. «Hasta en eso fallo», susurraba frente al espejo. Recordaba las veces en que sostenía el test negativo en las manos, mientras su marido le decía con ternura: «Sucederá en el momento justo, confía». Ella sonreía para no preocuparlo, pero por dentro pensaba: él no entiende el dolor de esperar y no ver nunca nada cambiar. La infertilidad no era solo un diagnóstico, era una herida abierta que sangraba a diario en silencio. Las redes sociales eran un tormento. Fotos de bebés, anuncios de embarazo, testimonios de milagros parecían perseguirla. «Señor, ¿qué tengo de malo? ¿Por qué conmigo no pasa?», gritaba en pensamiento. La comparación era inevitable. Se veía como la única que no tenía nada que ofrecer. El marido sostenía la casa, las amigas construían familias, la iglesia seguía firme sin notar su ausencia. «¿Y yo? ¿Qué soy yo?».
Esa pregunta resonaba en su mente como una sentencia cruel. Aquella noche intentó orar otra vez. Se arrodilló, pero las palabras se atoraron. Solo lágrimas cayeron sobre el suelo frío. Dios, aquí estoy, ¿me escuchas? El silencio fue tan profundo que dolió. Sarita se levantó de golpe, como si hubiese sido rechazada. «Ya no sé orar sola», confesó, escondiendo el rostro entre las manos. La incapacidad de sentir la presencia de Dios era el abismo más hondo en el que había caído. Agarró el móvil, desesperada por un mensaje que la consolara. Esperaba una notificación, una palabra, lo que fuera. Pero nada llegó. «Ni una palabra, Señor», dijo con voz frágil. La pantalla fría solo reflejaba su rostro cansado. Pero, en el fondo de su alma, algo empezó a resonar. No era una notificación humana, sino un recuerdo de las palabras que ella misma compartía cada día. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. La frase parecía venir de dentro, como si Dios mismo respondiera a través de las semillas que ella había plantado en otros. El conflicto la desgarraba. ¿Cómo podía animar a otros con mensajes bíblicos y no lograr creerlos para sí misma? «Yo escribo para ellos, pero ¿y para mí? ¿Quién escribirá?», preguntó al vacío. El móvil estaba lleno de mensajes enviados, pero su bandeja de entrada permanecía vacía de consuelo. Eso la hacía sentirse aún más sola. «Soy buena para los demás, pero no para mí», repitió, la voz apagándose entre lágrimas. El marido se despertó y la encontró todavía en la sala, sentada, con los ojos enrojecidos. «Sarita, ¿por qué no me llamas cuando estás así?», preguntó preocupado. Ella sonrió con esfuerzo. «No quiero sobrecargarte, ya haces todo por nosotros». Él tomó sus manos y dijo: «Lo haría todo de nuevo, pero tienes que creer que no estás sola». La frase entró en sus oídos, pero no en su corazón. El peso de su mente era más fuerte que el cariño de él. El cuarto estaba en silencio cuando volvió a la cama. Se acostó, pero no cerró los ojos. El corazón latía fuerte, como si esperara algo que no llegaba. «Señor, si de verdad soy tu hija, háblame de alguna forma», pidió, casi sin fe. El silencio parecía ser la única respuesta. Pero aquella madrugada, algo invisible empezaba a moverse. Las semillas que ella había sembrado no estaban muertas, solo enterradas, esperando el momento de florecer. Y así, Sarita se sumergía en el momento más oscuro de su vida. Entre lágrimas y oraciones silenciosas, creía estar abandonada incluso por el cielo. Pero, sin darse cuenta, era en ese valle profundo donde comenzaba a gestarse su verdadera transformación. Aún no lo sabía, pero esa oscuridad preparaba el terreno para el primer rayo de luz que lo cambiaría todo. El amanecer trajo una claridad diferente, como si el sol hubiese sido enviado especialmente para la habitación de Sarita. Despertó con el mismo cansancio de siempre, pero con algo nuevo en el corazón, un soplo leve que no sabía de dónde venía. Se sentó en la cama, abrió la Biblia antes incluso de preparar el café, y encontró las palabras: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y firmes que no conoces». El impacto fue inmediato. «¿Será que esto es para mí, Señor?», preguntó en voz baja, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, no sintió solo silencio, sino una invitación. El marido notó la diferencia en su mirada. «Te ves más ligera hoy», comentó, ajustándose la corbata. Sarita respiró hondo y respondió: «No sé explicarlo, pero algo dentro de mí dijo que esto aún no se acabó». Él sonrió, besó su frente y dijo: «Siempre supe que ibas a florecer». Las palabras, que antes sonaban como consuelo vacío, ahora parecían confirmación. Sarita se levantó ese día con una decisión silenciosa. Necesitaba dar un paso nuevo, distinto a todo lo que había intentado antes. En vez de abrir cuadernos viejos de la universidad, buscó algo totalmente nuevo para aprender. Cursos gratuitos en línea, clases en vídeos, libros que nunca había explorado empezaron a llenar sus tardes solitarias. El corazón, antes pesado, se animaba con cada descubrimiento. «Todavía soy capaz de aprender», se decía, anotando ideas en un cuaderno nuevo. No se trataba de volver a lo que ya había fallado, sino de construir algo inédito. Y eso la hacía sentirse viva de nuevo. Durante una de esas clases, una frase llamó su atención: «Comparte tu historia, porque alguien necesita escucharla».
Cerró los ojos y respiró hondo. Mi historia, ¿quién querría escucharla? La duda resonaba, pero junto con ella crecía una extraña certeza. Había personas viviendo dolores iguales o peores, y quizás su relato pudiera ser un puente. La idea de un canal comenzó como un susurro tímido, casi como una locura. Pero, cuanto más intentaba ignorarla, más crecía dentro de ella. Por la noche, antes de dormir, abrió otra vez la Biblia y leyó: Mi poder se perfecciona en la debilidad. Lloró. ¿Entonces hasta mi debilidad puede ser usada?, preguntó entre lágrimas. Por primera vez, oró sin ensayar palabras. Señor, si todavía hay algo en mí que pueda servir, muéstrame cómo usarlo. El silencio seguía ahí, pero ya no dolía, parecía ahora una respuesta en gestación. Y con esa oración, el valor que le faltaba comenzó a nacer. Decidida, pasó días investigando cómo grabar vídeos, editar, publicar. Se sentó frente a una cámara improvisada y habló como si conversara con un amigo. Tal vez tú también te sientas inútil, pero quiero decirte que no estás solo. Cuando terminó, lloró otra vez, pero esta vez de alivio. Se sintió útil por primera vez en mucho tiempo. Esto también es para mí, confesó con una sonrisa tímida. El canal comenzó pequeño, casi insignificante. Los primeros vídeos tuvieron pocas visualizaciones, pero cada comentario era una gota de agua en su tierra seca. La gente escribía: necesitaba escuchar esto hoy. Tus palabras llegaron en el momento justo. Sarita leía cada respuesta con el corazón acelerado. Era como si, finalmente, recibiera los mensajes que tanto había deseado. Solo que, esta vez, venían a través de ella misma. No te desanimes. El hecho de que estés escuchando estas palabras ahora es una señal de que Dios todavía está escribiendo tu historia. Confía en el proceso, incluso cuando no tenga sentido. Sigue dando pequeños pasos, aunque parezcan insignificantes. Cada lágrima tuya está siendo vista, cada oración tuya está siendo escuchada, aun cuando parezca que no hay respuesta. Y quiero animarte a decir en voz alta: ahí donde estás, todavía puedo. Todavía voy a vivir lo que Dios tiene para mí. Porque es verdad, si Él lo hizo en mi vida, también puede hacerlo en la tuya. Y antes de que salgas de este vídeo, quiero dejarte una invitación. Si este mensaje habló contigo, escribe en los comentarios "Yo puedo", porque creo que esa declaración será profética sobre tu vida. Y aprovecha también para suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás palabras de fe, esperanza y superación para fortalecer tu caminar.